Dale. Ya. Sonido. Probando. Sí. Sí, ya. China y Estados Unidos, pero la acción se ha venido recuperando después de que se había perdido durante el mes de septiembre y parte del mes de agosto. Sí, señora. Por un lado. Y segundo, en la jornada de hoy, ustedes como el 2024 vieron a 5:20, la invertida a la alza de la jornada de representatividades para darles mental alza conozcan un poquito más del mercado de valores colombiano. Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 17 de octubre de 2019. Calendario económico, varias cifras tenemos para la jornada de hoy, concentrados muy en temas de Estados Unidos. Ya fueron anunciadas las cifras de inicios de construcción y licencias de construcción en línea con lo esperado, un poco por encima, pero los inicios de construcción muy débiles. Por cuenta del mercado laboral, las solicitudes de subsidios al desempleo continúan siendo bajas, es decir, mostrando que aún la dinámica de la generación de empleo en Estados Unidos ha sido o se mantiene positiva. Más adelante, 10 de la mañana, tendremos las cifras de inventarios de petróleo del Departamento de Energía. Ayer API crecieron 10.5 millones de barriles y me explica también por qué el precio del petróleo pues no reacciona, continúa débil a pesar de todo esto favorable que se ha venido viendo sobre la tregua comercial entre China y Estados Unidos y lo que ya tuvimos el día de hoy, el anuncio del alcance de un acuerdo de Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea. También en los Estados Unidos tenemos la colocación de títulos indexados a la inflación con vencimiento en 5 años, así como se ha mantenido también la presión en el mercado de liquidez de corto plazo con las emisiones continuas que venimos viendo de T-bills a 4 y 8 semanas el día de hoy, pero en otras ocasiones hemos tenido a otros plazos también de corto plazo. Con respecto a declaraciones de miembros, continuamos viendo una afluencia generalizada en el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, pero pues no ha tenido mayor impacto aún sobre la dinámica del mercado de renta fija, que ha visto con optimismo los últimos desarrollos de carácter político y estratégico y de esta manera ha incrementado las tasas de interés en el mercado de renta fija. En los Estados Unidos acaba de ser anunciadas las cifras de producción industrial con una contracción del 0.4% frente a una expectativa de contracción del 0.2%, pero el dato anterior fue revisado al alza, es decir, que queda más o menos en tablas frente a lo que se estaba anticipando. Recuerden que hay unos eventos como la huelga de General Motors durante el último mes que estuvo impactando el tema de producción industrial en los Estados Unidos. Y continuando con el mundo, tenemos algunas cifras en Japón, como son el tema de inflación. La inflación en Japón es de solamente el 0.3%, el mercado espera que continúe descendiendo al 0.2%, a pesar de que está entrando en vigor una nueva reforma tributaria con un incremento del impuesto a las ventas. Para finalizar, hoy en la noche, muy importante, China, lo que tenemos las cifras para el mes de septiembre de producción industrial, con una aceleración del 4.4 al 4.9, ventas minoristas, con una aceleración del 7.5 al 7.8, y lo que es el tema de inversiones en activos fijos con una estabilidad en el 5.5. Pero lo más importante será la publicación del dato de crecimiento de tercer trimestre en China, en el que el mercado ha descontado una desaceleración nuevamente hacia niveles del 6.1%, que es la cifra más baja desde que China se estaría abriendo al comercio mundial.
Recuerden que el dato más bajo de crecimiento era el del anterior trimestre, 6.2%, que si yo me fuera un poco más en el pasado, tendría que irme al periodo del 2009, cuando la economía china creció el 6.4%. Así que con China continúa en ese acercamiento hacia un nivel un poco más sostenido de crecimiento de largo plazo, considerado eventualmente hacia niveles del 5%, por ahí en el año 2022 podríamos estar alcanzando ese nivel, pero mientras tanto en el corto plazo siguen pues las tensiones con respecto a si será un aterrizaje suave o serán unos movimientos un poco más agresivos. Con respecto a los mercados accionarios, hoy está todo tranquilo, valorizaciones cercanas al 0.3%, continúa avanzando la temporada de publicación de resultados en los Estados Unidos. Hoy fue Morgan Stanley superando expectativas. Ayer había sido Bank of America, es decir, el sector financiero le ha ido bien frente a lo que se estaba anticipando. Y vemos que en esta parte de la guerra comercial, que veíamos que había un lunar, era esa iniciativa de la Cámara de Representantes para ayudar los movimientos pro democracia o apoyar de alguna manera más bien los movimientos pro democracia en Hong Kong, pues el Senado de los Estados Unidos podría estar considerando lo mismo, y esto de alguna manera podría enfriar las intenciones de la administración Trump de mostrar a mediados de noviembre un acuerdo parcial firmado con la administración china. Así que hay que continuar haciendo seguimiento a estos eventos. Frente al tema de resultados, interesante Netflix, el operador pues de televisión vía streaming, que había registrado un mal segundo trimestre del año, en este tercer trimestre nuevamente se ha consolidado de manera positiva, y no solamente eso, sino que ha mencionado que hacia futuro hay suficiente espacio para varios participantes, como el tema del Disney Plus o Apple TV, para que todos puedan crecer en este ambiente o en esta nueva línea de negocio. Así que el mercado ha respondido favorablemente no solamente entonces a los resultados, sino a esta visión positiva sobre el futuro a pesar de la creciente competencia, y la acción se está valorizando en el premercado cerca del 8%. En temas también corporativos, Nestlé anunció un incremento en la recompra de acciones y en el pago de dividendos, y finalmente Tesla cree que en las próximas semanas podrá ya empezar a echar a andar la nueva giga fábrica que había construido en Shanghai, con la capacidad de producir 1000 modelos 3 por cada semana. Así que digamos que todas son noticias favorables en términos generales. Monedas hoy, pues un ambiente de relativa tranquilidad. Ustedes pueden ver que la mayoría de monedas se están fortaleciendo frente al dólar, menos la libra esterlina. La libra esterlina pierde solamente el 0.17%, pero si vemos la libra esterlina de lo que ha venido haciendo durante la última semana, pues se ha venido básicamente que valorizando de manera fuerte, rompió la media 200 hace unas 2 jornadas, y pues el retroceso del día de hoy no es como para asustarse. En este tema de la Unión Europea y el Reino Unido ayer anunciaron en horas de la noche de allá que habían alcanzado ya un acuerdo para el tema del Brexit, con algunas modificaciones a lo que se había pactado previamente al manejo de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Los negociadores europeos dijeron que había sido un acuerdo balanceado en el que ambas partes cedían, y tal vez aquí lo más relevante es resaltar que ahora es el Parlamento británico el que tiene que aprobar este acuerdo alcanzado por ambas partes. Parlamento británico que, como ustedes bien saben, está fraccionado en diferentes ideas. Ya los laboristas dijeron que ellos prefieren hacer un segundo referendo, promovido pues por obviamente su líder Jeremy Corbyn. Los del Partido de Unionista Democrático de Irlanda del Norte dicen que ellos no van a apoyar este acuerdo, así que toca ver qué van a hacer el resto de conservadores. Por eso el día sábado va a ser central en esta parte, pero digamos que desde nuestro punto de vista nosotros éramos muy pesimistas o poco optimistas frente a la posibilidad de alcanzar el acuerdo. Nos ha sorprendido gratamente, y creemos que el primer ministro Boris Johnson tiene una alta probabilidad de poder alcanzar suficientes votos para apoyar esta iniciativa. Veremos qué ocurre el día sábado. Así que este retroceso de la libra esterlina, que es la única moneda que hoy que pierde valor frente al dólar, no nos asusta en nada en este momento. Puede ser un rebote razonable, y más bien vemos ya para la próxima semana qué puede estar ocurriendo con la decisión del Parlamento. En petróleo, como nos habíamos anticipado en la parte del calendario, las cosas pues se ven con debilidad, incremento acelerado de los inventarios API, nuevamente 10.5 millones de barriles, y veremos si hoy esto se refrenda en las cifras oficiales del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Sin embargo, aquí la expectativa inicial era de 3 millones de barriles, así que algo entre 3 y 10 estaría contemplado ya por los inversionistas durante el día de hoy. Amanecemos con precios de petróleo alrededor de los $53 para el WTI, 59 para el Brent.
estamos cerca de $1.50 por debajo del promedio de los últimos 3 meses. Y en renta fija hay estabilidad. El día de hoy es la segunda jornada de relativa estabilidad en los Estados Unidos. Ayer, a pesar de esa baja cifra de ventas minoristas o de esa contracción no anticipada, en los Estados Unidos, pues se mantuvo la tasa de interés por este tema de los movimientos geopolíticos positivos que se están registrando de corto plazo. Alemania redujo su pronóstico de crecimiento para el próximo año. Recuerden que en este estamos diciendo que segundo trimestre y tercer trimestre estarían en recesión porque estarían en contracción. Para el próximo año creen que ya no crecerán el 1,5%, sino el 1%. Y finalmente la Corte Constitucional de Perú va a estar muy interesada. Bueno, Corte Constitucional, estamos acostumbrados a eso en temas de América Latina. Más adelante tenemos una información sobre Colombia, las decisiones en temas tributarios. Pero en Perú están decidiendo o decidirá sobre si el anuncio presidencial o el decreto presidencial de la disolución del Congreso de Perú para convocar nuevas elecciones estuvo, digamos, acogida o estuvo alineada con los términos de ley. Así que, en términos generales, hoy una jornada relativamente tranquila, continúa avanzando la temporada de utilidades en los Estados Unidos de una buena manera. Frente al tema de monedas, hoy el dólar pierde valor y frente a la parte del petróleo, pues las cifras de inventarios no permiten ser muy optimistas, por lo menos para el corto plazo. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela, Jairo Alonso y Raúl para la información colombiana. Gracias, Daniel. El día de ayer se conoció que la Corte Constitucional tumbó la ley de financiamiento tras las denuncias de diferentes sectores por vicios de trámites en el legislativo. La decisión entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2020. El presidente Duque además anunció ayer que se presentará lo más pronto posible un nuevo proyecto que contenga los beneficios y las normas de la ley que había sido aprobada por el Congreso. El gobierno tiene plazo hasta final de este año para presentar el nuevo proyecto. La caída de la ley golpea claramente la confianza inversionista y genera incertidumbre jurídica y daña la credibilidad política económica del país. Sin embargo, el director de Fitch para América Latina se pronunció ayer diciendo que la caída de la ley no representa ningún riesgo para la calificación crediticia del país. Por otra parte, ayer la plenaria del Senado en Cámara de Representantes se aprobó el presupuesto general de la Nación de 2020 por un monto de 271.7 billones, uno de los artículos que más generó polémica. Tras la aprobación, se refiere a que las universidades estatales pagarán con los recursos asignados las sentencias o fallos en contra de la nación. Por último, el DANE reportó la producción de concreto premezclado, que fue de 631 miles de metros cúbicos, presentando un incremento de 1.6 frente al mismo mes de 2018. Esto se explicó principalmente por el crecimiento en los destinos a obras civiles de un 19.9% y en edificaciones de un 4.6%. Sin embargo, se notó un decrecimiento en el destino a vivienda de 11%. Gracias, Daniela. En el mercado accionario en la jornada del día de ayer, el índice Colcap se mantuvo estable. Principalmente destacar que los bajos montos de negociación siguen siendo una tendencia a lo largo de la semana. Se negociaron tan solo 101.000 millones de pesos. La acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 17.000 millones. La más valorizada fue Avianca con un 5,5%. La especie sigue recuperándose puntualmente luego de un mejor panorama desde el punto de vista de su deuda. Y la que registró mayor desvalorizaciones fue Grupo Bolívar con un 10%. El día de hoy, el índice colombiano presentaría desvalorizaciones por la decisión de la Corte Constitucional. Consideramos que estos efectos serían de corto plazo. Puntualmente el mercado está a la espera de la nueva propuesta por parte del gobierno. Cabe recordar que la ley de financiamiento como tal iba a favorecer con una menor carga tributaria a las principales compañías del índice colombiano. Este efecto como tal no se dará y eso generará que las proyecciones esperadas por el mercado para el próximo año vía resultados sufran como tal una disminución vía puntualmente de la utilidad ante menores beneficios tributarios. Por el lado de las recomendaciones, estas muestran un comportamiento mixto. Puntualmente Bancolombia Ordinaria y Ecopetrol se
valoriza más del 3%, mientras que Preferencial Semargos y Preferencial Grupo Argos pierden más del 3%. Puntualmente sacar que Preferencial Cementos Argos se sigue ampliando el spread entre la especie ordinaria y la preferencial, lo anterior puntualmente por un tema tan solo de volúmenes. Cabe recordar que la especie preferencial se mantendrá en el índice Colcap en el presente, en los próximos 3 meses, y como tal esperamos que ese spread debería cerrarse. Es un spread que no observábamos máximo desde mediados de enero del presente año, es decir, estamos hablando de un spread de 1.590 pesos, el cual ya es atípico. Sin embargo, como lo mencionaba anteriormente, ese spread genera cada vez más oportunidades desde el punto de vista fundamental. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Grupo Bolívar, destacar puntualmente que las anteriores valorizaciones de la especie era principalmente por la expectativa o la especulación de diferentes agentes del mercado ante una posible entrada al índice Colcap, lo cual nosotros en GSC observamos como poco probable, ya que para eso se dependía como tal de 2 factores: uno, que el fin de la OPA de Grupo Éxito, el cual todavía no salió ni siquiera el aviso de oferta de OPA, y la segunda era que superara la función de liquidez a ETB. Lo anterior no se dio, y teniendo en cuenta que el corte de datos fue hasta el 15, en la jornada del día de ayer la especie se valorizó al 10%, y según el indicador técnico nos da como cambio de tendencia de al alza a la baja. Sin embargo, consideramos que a pesar de que la compañía sigue observándose subvaluada, los bajos volúmenes de negociación dificultarían como tal estos ajustes. Y finalmente tenemos la acción de Canacol, la cual una noticia relevante a destacar de Canacol en las próximas jornadas es que la especie se vería favorecida por un incremento de su participación en el índice Colcap del 0,4% actualmente a superior al 0,6%, lo anterior favorecido por un incremento del volumen negociado en Colombia versus el total negociado de la especie, es decir, lo negociado en Estados Unidos y Canadá principalmente, el cual pasó de cerca por debajo del 15% al 30%, lo cual generaría que el flotante se ha ajustado según la metodología del Colcap, aproximándolo al 40%. Lo anterior significaría flujos de compra superiores a 20 días de negociación sobre la especie, y podría generar un nuevo cambio de tendencia al alza sobre la compañía canadiense. Eso fue todo desde el punto de vista accionario, y los dejamos con dólar con Daniel. Sin duda, la caída de la ley de financiamiento está teniendo un impacto de corto plazo. Como mencionábamos, en la parte internacional, el dólar estaba perdiendo valor casi en todo el mundo, menos la libra esterlina y menos el peso colombiano. Mientras que en este momento estamos viendo valorizaciones del peso mexicano del 0,3%, y del real también del 0,6%, el peso colombiano se debilita al 0,2%. El debilitamiento no es muy grande, pero en el acumulado, pues la diferencia entre Colombia y México, Colombia y Brasil, más o menos equivalente a un 0,5%, 0,8% durante la jornada. Esto más o menos a unos 15 pesos o unos 20 pesos, es decir, que en vez de estarse negociando en la apertura de hoy en los 3.465, deberíamos haber estado en los 3.445 pesos más o menos. Con respecto a quién es el culpable, el gobierno pues ha dicho que este es un mal mensaje para los mercados. La responsabilidad le atañe totalmente a la estrategia del Ministerio de Hacienda para hacer la aprobación en el año 2018 de esta ley de financiamiento, una estrategia que no tuvo en cuenta de manera completa la formalidad que tiene que llevar a cabo con este tipo de iniciativas. Y por eso la Corte Constitucional determinó pues esta decisión. Si bien es cierto, entendemos que de corto plazo hay efectos nocivos, la falta de credibilidad no es sobre la Corte, sino la manera, la estrategia que el gobierno tramitó esta ley de financiamiento, y tendrá tiempo para subsanarlo, pero tiene que trabajar ya para que en diciembre se apruebe la nueva iniciativa. Con eso pues no haya ningún tipo de reversión en las medidas adoptadas previamente. Obviamente los gremios
habían estado hablando durante las últimas semanas que esta potencial decisión de la Corte, que se confirmó el día de ayer, iba a ser muy nociva porque los gremios se habían visto beneficiados con recortes de impuestos a las empresas. Así que el tema, pues hay tiempo para sacarlo adelante. Como mencionaba Daniela, el presidente de la República ayer estuvo mostrando cuáles habían sido los beneficios de esa ley de financiamiento y por qué el Congreso tendría que respaldarla en un trámite rápido y así evitar algún tipo de inconveniente. Fitch Ratings, como lo mencionó Daniela, decía que no iba a haber impactos en la calificación, no va a haber impactos siempre y cuando el gobierno pueda subsanar esto en los próximos 2 meses y medio. Eso es claro, pero si no llegara a poder hacer algún tipo de ajuste, puede que haya algún tipo de referencia negativa por parte de Fitch. Y lo que más nos interesa a nosotros es que recuerden que ANIF había calculado que la ley de financiamiento iba a reducir el recaudo tributario a partir del 2021. Así que si es desde ese punto de vista de sostenibilidad de las finanzas públicas, es positivo que se haya caído, pero lo que tenemos aquí que honrar de alguna manera es que el tema jurídico en Colombia tiene que ser un poco más estable y por eso hay que mantener este tipo de medidas y ojalá la nueva iniciativa sea un poco más completa desde el punto de vista de lo que se puede reformar. Nos quedan dudas acerca de si esa reforma pensional ahora que se está hablando tanto tendrá en el Congreso suficiente apoyo teniendo en cuenta que ni siquiera la ley de financiamiento es de fácil aprobación. Así que vemos el impacto de corto plazo desde el lado técnico, la parte de arriba nos muestra un nivel techo posible hacia los 3.477 como posible objetivo, ya ha hecho máximo 75, está a 65, si bien es cierto, el impacto es moderado, pues ese podría ser el rumbo que tome el dólar hoy. Hacia abajo, los siguientes niveles estarían como nivel de soporte al 54 y el siguiente nivel hacia el 32. Eso es todo por ahora, los dejamos con Jairo Alonso y Daniela en la información del mercado de renta fija. Gracias, Daniel. Recordamos nuestra recomendación actual para el mes de octubre sobre los títulos de deuda corporativa. Para plazos menores de 2 años, favorecemos títulos indexados a IPC, así también como a IBR. Mientras que para plazos entre 2 y 5 años, favorecemos títulos con cupón fijo con opción de diversificación en títulos IPC. Por el lado de las tasas de negociación, se siguen viendo valorizaciones en los títulos TSUR en todos los plazos. A plazos de 1 año se están valorizando cerca de 6 puntos básicos, mientras que los títulos IBR presentan desvalorizaciones a plazos de 1 año de 2 puntos básicos. Gracias, Daniela. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento a 2024 como los test a 2028 presentaron desvalorizaciones y cerraron en 5.195 y 5.90 respectivamente. Este efecto se venía viendo en las jornadas anteriores porque el mercado venía descontando lo que se podría pasar con la ley de financiamiento. Esperamos que los mercados financieros reaccionen negativamente a la noticia. Sin embargo, creemos que es transitorio, ya que pues el gobierno tendrá que presentar nuevamente ante el Congreso la propuesta. La curva de TES en pesos se desvalorizó 1.70 básicos en promedio, mientras que el segmento corto se valorizó 1.10 básicos en promedio, los segmentos medio y largo se desplazaron al alza 3.07 y 3.17 básicos respectivamente. La pendiente de la curva se empinó 2.9 básicos. Los test denominados en VRs presentan desvalorizaciones de 3.34 básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 5.600 millones a través del sistema transaccional y 611.000 millones por registro. Lo más transado fue IPC con vencimiento a 2021, seguido de tasa fija con vencimiento a 2020. Esto es todo por el comité del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.